Feliz sábado, iglesia. Todos sabemos que los diezmos son muy importantes y son de Dios, y sabemos que tenemos que devolver los diezmos a Dios todos los meses. Pero hoy quiero hablar un poquito de la ofrenda. La ofrenda es algo espiritual, no material. No se trata de ofrender simplemente para cubrir los gastos de la iglesia. Nuestro uso del dinero expresa la prioridad de nuestro corazón. Usamos el dinero en aquello que nos importa, que nos interesa, que no es importante para nosotros. ¿En qué inviertes tu dinero? ¿En libros, pasatiempos, deportes, ropa, comida? ¿Qué prioridades tienen las cosas del Señor en tu vida? ¿Qué importancia le das a la iglesia local y la extensión de su reino? El presupuesto mensual es un reflejo de lo que está en nuestro corazón. Pedimos que ustedes tengan el presupuesto mensual usándolo para nuestra iglesia, para nuestra obra. Y con eso pedimos a los diáconos que bajen nuestras cabezas y oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por las bendiciones que nos das, por el dinero que nos das para que podamos devolver los diezmos a tu iglesia, Señor, y especialmente para las ofrendas que son tan importantes para nuestro presupuesto aquí en la iglesia. Te pedimos que bendigas estos diezmos y ofrendas y que los multipliques, Señor, y también te pedimos que multiplique y bendigas lo que está en nuestros bolsillos todavía. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. De nuevo debo alimentar mi espíritu y no la carne. Quiero dejar de hacer mi voluntad, mi propio yo, el mundo y su placer. Yo debo a Dios obedecer. Señor, yo quiero serte fiel, tu voluntad hacer, transfórmalo. ¿Cuándo fue la última vez que alimentaste tu espíritu con el poder de tu palabra? Con el poder de su palabra. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste al Señor: Señor, quiero serte fiel, quiero serte fiel? Señor, yo quiero serte fiel, tu voluntad hacer, transforma lo que soy.
Yo quiero serte fiel, tu voluntad hacer. Transforma lo que soy. Oh, Señor. Aquí estoy. Aquí Conoces mi estoy, oh Señor, tú conoces mi dolor. Tu gracia y tu quiero serte fiel, Señor. Transforma mi espíritu, porque no soy digno de estar ante tu presencia. Te necesitamos, Señor. Ven y danos tu perdón. ¿Qué sería de nosotros sin la gracia y el amor de Jesús? ¿Se imaginan ustedes cómo serían nuestras vidas? Un desastre. ¿Hay alguien que hoy quiera darle gracias al Señor por su amor? De esa manera, ¿por qué no manifestarlo de esa forma? Gracias a Él por lo maravilloso que es con cada uno de nosotros. Hoy hay una pareja de la iglesia que está de aniversario. Yo quiero ver dónde están los esposos López Jiménez. Por favor, si quieren ponerse de pie, ya están en la parte de atrás, están ya de pie. Y también quiero invitar, si están Janet Vargas y Ami Rivera, si están con nosotros, también quiero que por favor se pongan de pie donde se encuentren. Tanto Janet como Ami, los esposos Jiménez, hoy celebran algo muy especial. Los esposos López, perdón, celebran un aniversario y Janet y Ami celebran un año más de vida. Y quiero hoy orar de manera particular por ustedes. Y quiero invitar a la iglesia para que por favor comparta con nosotros, como lo dice en el boletín, compartan esas fechas especiales suyas de su familia, porque queremos orar el equipo pastoral por cada uno de ustedes. Y cuando es el sábado, pues los que cumplen o celebran el mismo sábado, queremos incluirlos en nuestra oración, allí reunir a todos los que durante la semana celebran. Así que por favor quédense un momentito de pie. Hoy también quiero saludar a todos los amigos que nos acompañan aquí en la iglesia y también acostumbro a hacer referencia a algunos que conozco. Hoy tengo una alegría muy grande porque mi familia se extiende un poquito más este fin de semana y mi hermana mayor está acompañándome aquí junto con su esposo Marelvi, mi hermana Jorge y su hijo están aquí hoy para alegrar a nosotros. Jorge papá, Jorgito hijo, así que estoy muy feliz de que nos acompañen y en nombre de ustedes quiero saludar a todos los amigos y amigas que nos acompañan hoy aquí en la iglesia, a quienes nos siguen a través del internet. Bienvenidos a la iglesia de Forest City y queremos darle gracias al Señor por su amor, por su misericordia por cada uno de nosotros. También queremos darle gracias porque fue una semana muy bendecida. Todo el equipo que estuvo trabajando con la BBS, aquí veo algunos y que ahora hay un grupo grande de jóvenes que están allí celebrando Summer of Seven. Oremos por ellos, oremos por quienes dedicaron una semana de tiempo, de esfuerzos bajo la lluvia. Yo me perdí lamentablemente la semana por un choque de actividades, pero quiero darle gracias a Dios por estos líderes de iglesia que han dedicado lo mejor de sí para una semana linda con nuestros niños, como lo vimos ahora en Encuentro. Así que les invito para que por favor inclinen su rostro y me acompañen en esta oración. Padre, muchas gracias. Infinitas gracias te damos en este momento por la oportunidad que nos das de congregarnos, no solo para cumplir con una reunión, porque de eso no se trata, sino que nos congregamos para celebrar como pueblo, como familia, la gracia y el amor que en Cristo Jesús todos tenemos. Gracias, Señor, porque esto le da sentido a este día especial. Gracias por Jesús. Gracias porque solo por tu amor y por tu misericordia los esposos López hoy cumplen un año más de aniversario. Gracias por las bendiciones que les has dado, por la bendición de la familia y gracias por lo que vas a seguir haciendo en ellos. También, oh Dios, hoy quiero darte gracias por los que cumplen años y están aquí en la iglesia y por quienes lo van a cumplir durante la semana. Que cuando llegan estos momentos especiales podamos recordar que al único que hay que celebrar es al que nos da la vida, la salud y el bienestar, a ti, Señor.
También hoy comenzamos a orar por un grupo en particular de hermanos de iglesia. Los primeros 30 hermanos aparecen en el boletín. Yo quiero presentarlos ante ti, a estas familias. Y junto con los pastores esta semana estaremos visitándoles, atendiendo sus necesidades de acuerdo a como ellos lo manifiesten. Pero sea cual fuere cada uno de estos nombres, donde se encuentran aquí en este lugar o fuera de este lugar, los presentamos ante ti, Señor. Y te damos gracias porque no estamos solos, tenemos a Jesús y tenemos a esta iglesia a la cual pertenecemos. Bendícenos, Señor, con la presencia de tu Espíritu a estudiar en estos minutos tu palabra. El mensaje del tercer ángel, un tema tan particular, pero al mismo tiempo tan profundo, que necesitamos no solo entenderlo, sino que tu Espíritu nos ayude a ponerlo en práctica. Ilumínanos, Señor. Gracias por quienes estamos aquí reunidos o por quienes nos siguen a través del internet. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, continuamos, o mejor, hoy terminamos con la serie del mensaje de los tres ángeles. Hoy vamos a hablar del mensaje del tercer ángel. Y como se ha vuelto ya común, tenemos que recordar cuál es la visión de nuestra iglesia, la visión general y la visión que nuestra conferencia nos ha venido compartiendo para el año 2018 que estamos viviendo. ¿Quieren repetir conmigo cuál es la visión de nuestra iglesia? Reflejar el amor de Cristo a la comunidad. ¿Cómo reflejar si no estamos viviendo? Para reflejar necesitamos nosotros vivir lo que queremos reflejar. Y por eso hemos venido trabajando en estas series de discipulado, la serie Santuario y ahora la serie del mensaje de los tres ángeles, acompañado de los demás temas muy apropiados que los pastores han venido compartiendo desde acá, todos con un solo propósito: que podamos entender que es hora de vivir lo que creemos, que es hora de poner en práctica en nuestras vidas lo que ha sido para algunos teoría, y los que ya lo hemos venido poniendo en práctica en nuestras vidas, es hora de compartirlo a los demás. Es hora de reflejar que Jesús vive en nosotros para poder reflejarlo a Él. Y la visión local que la conferencia comparte para nosotros y que nos hemos unido también a ella es que Forest City llegue a ser una iglesia llena de ¿qué cosa? ¿Llena de qué? De discípulos reales o de discípulos auténticos, que no simplemente seamos seguidores, sino que seamos reales discípulos entregados a nuestro maestro y compartiendo a nuestro maestro. El mensaje del tercer ángel. Cuando hablamos de los mensajes de los tres ángeles, definitivamente hablamos de temas controversiales, hablamos de un tema que a algunos les encanta presentar, a otros no les gusta presentar, no les gusta hablar de él, pero lo que sí sabemos y lo que sí nos une a todos es que el mensaje de los tres ángeles está claro, es el gran mensaje para el tiempo del fin. Es el gran mensaje que no simplemente necesitamos predicar, sino que necesitamos vivir. Por lo tanto, el mensaje de los tres ángeles no es otra cosa que una escuela más que Jesús nos comparte para que lo disfrutemos a Él y para que lo vivamos a Él. El tercer ángel específicamente es un mensaje bastante confuso para algunos y que ha llevado a una mala interpretación. Como ha sido nuestra regla de juego, no pretendemos estudiar todos los detalles históricos que están detrás del mensaje del tercer ángel, así como lo hemos hecho con el segundo y con el primero. Nuestro gran propósito es el de pedirle al Espíritu del Señor que nos ayude a entender qué es lo que hay allí en ese mensaje para mí. ¿Qué es lo que yo necesito hoy poner en práctica en mi vida? ¿De qué manera el mensaje del tercer ángel, en este caso en particular, es el mensaje que yo necesito vivir hoy? Y no nos vamos a apartar de esa regla. Así que vuelvo a mencionarles, no voy a entrar en todos los detalles históricos, políticos, religiosos, aunque vamos a hacer referencia. Vamos a mirar cuál es el mensaje práctico que el Señor tiene para nosotros allí. El mensaje del tercer ángel dice así en Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 y 10. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, ¿qué sucederá con esa persona? Él también beberá del vino de la ira de Dios que le ha sido vaciado puro. ¿En dónde? En el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y sigue diciendo la segunda parte, porque allí no termina.
y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche. ¿Quiénes? Los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Ese es el versículo 11. Qué mensaje tan poderoso, pero al mismo tiempo qué mensaje tan peligroso. Porque es un mensaje que definitivamente puede construir o se puede convertir en un arma destructora. Para poder entender este mensaje, hubo una cita inspiradora para mí, la acepto como tal, que me abrió completamente el panorama mental para poder entender semejante mensaje. Y para poder entender de qué manera el mensaje del tercer ángel es hoy un mensaje preciosísimo para mí, que necesito en mi vida. Esa reflexión aparece en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, la página 437. Allí fue consultada la hermana White al respecto y miren lo que le preguntan a ella. Dice ella, varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron? Si el mensaje de qué? De la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y miren cuál fue la respuesta. Y he contestado. ¿Qué contestó ella? Es el mensaje del tercer ángel en verdad. ¿Qué es lo que es entonces el mensaje del tercer ángel? El mensaje de la justificación por la fe. ¿Entendemos qué significa ser justificados por fe? La justificación por la fe viene de la justicia. Y la justicia es Jesús. Eso ya lo hemos estudiado acá. La justicia es Jesús. Por lo tanto, si la justicia es Jesús, ¿cuándo yo soy justificado? Cuando lo acepto a Él y cuando Él vive en mí, cuando Él trabaja en mí, cuando le he dado el control de mi vida, allí yo soy justificado. ¿Por qué? Por la fe. Porque ¿cuántos de nosotros hemos conocido a Jesús directamente, en persona, cara a cara? Es por fe. Es por fe. Somos justificados por fe. Cuando Cristo Jesús es aceptado en la vida, aunque tengamos muchas dudas, aunque tengamos muchas inquietudes. Cuando el ser humano abre la puerta de su mente y de su corazón a la presencia de Jesús, ese ser humano comienza un sendero de justificación por fe. Porque Cristo Jesús comienza a hacer un trabajo transformador en la vida de ese ser humano. Así que entonces, si el mensaje del tercer ángel es el mensaje de la justificación por la fe, ¿para quién es el mensaje del tercer ángel? ¿Para quién es? ¿Para quién? Para todos, pero ustedes saben que me gusta más cuando hablamos en primera persona. ¿Para quién es? Para mí. Ahora, normalmente cuando estudiamos el mensaje del tercer ángel, ¿es para mí ese mensaje o qué es lo que hemos hecho con el mensaje del tercer ángel? ¿Acaso no se ha convertido en un mensaje para señalar a los demás? ¿En qué los demás están mal? ¿Y en qué yo estoy bien? Bueno, esa es una forma de interpretación equivocada. ¿Que ha dado resultados? Sí, algunos dicen, no, pastor, pero es que cuando presentamos el mensaje de los tres ángeles como debe ser, mostrándole a los que están mal, yo he visto cómo muchos han venido a los pies de Jesús. Bueno, yo haría otra pregunta. ¿Cuántos a través de la presentación del mensaje de esa manera se apartaron de Jesús y no entendieron a Jesús? El mensaje del tercer ángel es el mensaje de la justificación por la fe. Y el mensaje de la justificación por la fe tiene un protagonista, Jesús, y tiene otro protagonista. Ese protagonista eres tú y soy yo. Por lo tanto, el mensaje del tercer ángel es un mensaje para ti y para mí, que Jesús quiere presentarnos hoy en la época tan difícil que estamos viviendo. Vamos a volver al mensaje del tercer ángel. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz. Otra vez está hablando a gran voz. Ya ustedes saben esto qué significa. Quienes de pronto hoy por primera vez nos acompañan, o nuestros amigos que nos siguen hoy por internet por primera vez, ya hemos estudiado los dos mensajes anteriores que pueden encontrar en nuestra página de Facebook o en nuestra aplicación o en nuestra página web. Pero hoy vamos a hacer van a ver cómo se relacionan los tres mensajes, pero hay más información allí y ustedes pueden encontrarla. Aquí lo que nos está diciendo nuevamente es que vuelve a hablar en voz alta, es decir, es un mensaje supremamente importante.
El ángel quiere llamar la atención. Y lo primero que habla el ángel es sobre qué. Si alguno ¿qué? Adora. Ahora les pregunto, ¿el mensaje de la adoración ya se había dado en el mensaje de los tres ángeles? ¿O es nuevo aquí en el mensaje del tercer ángel? No es nuevo, ¿no es cierto? Ya se había dado. ¿Dónde se había dado? En el mensaje del primer ángel. Por eso es que no hemos podido entender bien el mensaje del tercer ángel. Porque hemos tomado los tres mensajes aislados y los tres mensajes no son aislados. Los tres mensajes tienen un orden lógico. Para entender el mensaje del tercer ángel tengo que volver al mensaje del primer ángel. Porque el tema principal aquí en el mensaje del tercer ángel es la adoración. Hay tres tópicos especiales en el mensaje del tercer ángel, bien directos, bien exclusivos. Uno de ellos es la adoración. ¿Por qué el de la adoración? Porque el tema de la adoración es el más importante. Y por eso Satanás nos ha creado un montón de confusión en nuestra mente con respecto a la adoración. Y nos ha llevado a pensar que la adoración es la manera como yo canto. Nos ha llevado a pensar que la adoración tiene que ver con instrumentos. Nos ha llegado a pensar que la adoración tiene que ver con la manera y las posturas con las cuales yo oro o estudio la Biblia, o cómo vengo a la iglesia o cuándo vengo a la iglesia. Y resulta que eso no es lo principal de la adoración. La adoración es bien clara en el mensaje del primer ángel. Así que para poder entender la adoración correcta, ¿a dónde tenemos que ir? ¿A dónde? Al primer ángel. Pues vamos al primer ángel a ver qué es lo que nos dice. Apocalipsis capítulo 14 versículo 6, vamos a recordar. Y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía ¿qué cosa? El evangelio eterno. ¿Cuál es el evangelio eterno? ¿Alguien lo recuerda? Muy bien, es sinónimo del evangelio del reino, que no es otra cosa que la supremacía de Dios. Allí se encuentra la adoración. Recuerden que el primer ángel hace referencia al evangelio que no ha cambiado y que no va a cambiar, el que es eterno, el evangelio del reino, siempre la propuesta de Dios que quiere reinar en nuestras vidas, no para manipularnos, sino para hacernos la vida fácil, hermosa, que valga la pena vivirla. El evangelio del reino, el evangelio eterno. La gran pregunta que nos hicimos cuando estábamos estudiando este primer mensaje es ¿cómo se vive el evangelio del reino? Porque pastor, yo he aceptado a Jesús como mi Salvador, pero ¿cómo hago eso para que Él reine en mí? Bueno, eso es lo que presenta el mensaje del primer ángel. No lo voy a repetir todo el mensaje del primer ángel, pero solo lo vamos a recordar cómo se llega a la adoración. ¿Recuerdan lo que nos dice la segunda parte del mensaje del primer ángel? Ese ángel hablaba también a gran voz, igual que el tercer ángel. Y decía, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio es venida. Cuando se vive esa experiencia, entonces ya aparece en la vida del ser humano ¿qué cosa? La adoración. ¿A quién? Al Dios creador. ¿Recuerdan esa parte? El mensaje del primer ángel es un mensaje donde nos ayuda a clarificar qué es el juicio y cómo yo debo prepararme para el juicio. Y es bien sencillo. Si yo estoy preparado para el juicio todos los días, entonces yo estoy dando adoración al Señor. Porque no hay nada más importante que el juicio de Dios. Y ya dijimos que el juicio de Dios es para celebrarlo, no para preocuparnos. ¿Cuándo yo celebro el juicio de Dios? Cuando vivo en adoración. ¿Cómo vivo en adoración? Allí me lo está diciendo el mensaje del primer ángel. El mensaje del primer ángel me está diciendo que lo primero que yo tengo que hacer es temer a Dios. ¿Se acuerdan lo que es temer a Dios? Temer a Dios es decirle al Señor, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes, te entrego el control. Te entrego el control. Ahora, cuando se le entrega el control de la vida, cuando el ser humano se somete, no forma parte simplemente de un grupo religioso, no recibe simplemente un conocimiento, sino que se somete. Cuando yo temo a Dios es cuando yo me someto ante el Señor. ¿Qué es lo que pasa cuando un ser humano se somete al Señor? ¿Qué comienza a suceder en ese ser humano? ¿Qué se manifiesta? Hay transformación. ¿Y qué se manifiesta? La gloria de Dios. Por eso dice, temed a Dios y dadle gloria. La gloria nosotros no se la damos a Él con lo que nosotros podemos lograr. La gloria de Dios no es otra cosa que al someterme a Él, darle autorización para que Él actúe en mi vida y pueda convertir mis problemas y mis dificultades en victoria. La gloria de Dios no es otra cosa que su presencia, haciendo milagros, convirtiendo lo impensable en soluciones, en reales. El que está dispuesto a convertir las confusiones en claridad, el sufrimiento en bienestar,
el que está dispuesto de hacer los problemas milagros. La gloria de Dios. Ahora, cuando un ser humano teme a Dios, vive sometido a Él y todos los días ve su gloria, ve cómo llegan y llegan problemas, pero también ve cómo llegan y llegan bendiciones, milagros. ¿Cómo vive ese ser humano? ¿Frustrado? ¿Cómo vive ese ser humano? ¿Con miedo a cuándo va a ser el juicio? ¿Cómo vive ese ser humano? ¿Muerto de susto de cuándo me voy a morir y qué va a pasar después de que me muera? No. ¿Cómo vive ese ser humano? Vive tranquilo, vive feliz, está listo para el juicio, entendió que Dios es el juez, pero que entregó el juicio ¿a quién? A Jesús. ¿Y que Jesús es quién? El abogado. Por lo tanto el juicio es ganado. Allí entonces yo adoro al Señor. ¿Pero cómo adoro al Señor? Entregándole mi vida. Eso es adoración. Cuando todos los días me debo a Él, cuando todos los días yo lo veo actuar, cuando todos los días expreso gratitud por su gloria manifestada hacia un ser humano pecador como yo soy o como tú eres. ¿Se acuerdan entonces ya? ¿Queda claro lo que es la adoración? Ese es el mensaje del tercer ángel. Si alguno adora, solo que allí dice si alguno adora ¿a quién? A la bestia y a su imagen. Es decir, cuando tú realizas y cuando yo realizo un tipo de adoración diferente, la interpretación común y corriente que hemos escuchado con respecto a la bestia y a su imagen es que la bestia es ¿quién? ¿Quién es la bestia? Ok, ya escuché por allí varios. Satanás. Otros dicen que es y perdón los hermanos que están aquí de otras denominaciones. Esto lo tengo que decir porque es histórico, ¿ok? Y la historia la tenemos que decir. Pero por favor entiendan esto en ese contexto. No quiero que ninguno se sienta mal de los que están acá o los que nos siguen a través del internet. La bestia y su imagen hace referencia a lo que viene a continuación. Dice allí, si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira. Acuérdense de eso. Esta es la primera vez que en el mensaje de los tres ángeles se habla de beber del vino. ¿Recuerdan ustedes lo que dice el segundo ángel? Vamos al segundo ángel y aquí yo te voy a decir lo que estoy pidiendo disculpas a los hermanos de otras denominaciones que están con nosotros, pero que yo quiero que por favor lo escuchen para que vean realmente o el Señor nos ayude a entender cuál es realmente este mensaje. En el primer ángel se habla de la adoración correcta. El tercer ángel está tan preocupado con el tema de la adoración que ahora está hablando de la adoración incorrecta. Y la adoración incorrecta aparece en el mensaje del segundo ángel. Así que para entender esto y para explicar lo de la bestia y su imagen y la marca en la frente y en su mano, tenemos que ir al mensaje del segundo ángel, ¿ok? Así que regresémonos ahora al mensaje del segundo ángel. ¿Qué dice el mensaje del segundo ángel? Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho ¿qué? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Y qué es lo que dice el mensaje del tercer ángel? Que el que adora a la bestia a su imagen, recibe la marca en su frente y en su mano, ¿qué va a suceder? Beberá. Sí, se conectan directamente, tiene que ver con lo mismo, solo que está hablando de las dos caras de la moneda. O tú adoras a Dios o tú adoras al diablo. Es así de sencillo. No hay más. No hay más. El mensaje del tercer ángel lo que te está diciendo, lo que te dice a ti, lo que me dice a mí es muy importante que sepas a quién estás adorando. Porque si tú no permites que tu adoración sea dirigida por Dios, ¿quién va a dirigir tu adoración? Satanás, así de sencillo. ¿Y por qué beberá? Porque la adoración afecta directamente a la vida del ser humano. La adoración del primer ángel que presenta el primer ángel, esa estrategia que ya estudiamos, ¿cómo te va a afectar tu vida y cómo va a afectar mi vida? ¿De una manera positiva o negativa? Positiva, maravillosa. Ahora, si yo adoro a Satanás o a un poder político religioso o a una iglesia, ¿de qué manera me va a afectar esa adoración? ¿Positiva o negativa? Negativa. Aquí es donde muchos dicen, pero si yo voy a la iglesia, si yo hago esto, yo hago aquello, pero las cosas en mi vida no cambian. No cambian, yo no veo al Señor actuando en mi vida, porque el problema tiene que ver con adoración. Y lo que presenta aquí el mensaje de los tres ángeles es un problema de adoración. Hay que entender lo que es la adoración. Y el tercer ángel está mostrando la otra cara de la moneda. ¿Recuerdan cuando hablamos de Babilonia? Ha caído Babilonia. ¿Cuándo cae Babilonia? Que significa confusión. ¿Cuándo cae Babilonia?
Recuerden que ha caído, ¿es pasado, presente o futuro? Es pasado. ¿Por qué cayó Babilonia? Porque el segundo ángel dice cayó. No dice tiene que caer, sino que dice cayó. ¿Por qué? ¿Dónde cayó el mensaje del segundo, este mensaje del segundo ángel? ¿Dónde cayó? En el mensaje del primer ángel. Cuando un ser humano teme a Dios y ve su gloria y entiende el concepto de juicio y está feliz con la vida que lleve, no importa si mi vida termina hoy, termina mañana, o si el Señor viene hoy o viene mañana, estoy listo, vivo su gloria todos los días. ¿La confusión ha caído en esa persona? Claro que sí. Entonces, el tema de la adoración tiene que ver directamente con la confusión que reina en el mundo, en el planeta. Cuando la adoración es hacia Satanás, no porque tú y yo le digamos, Satanás te adoro, haz tus obras en mí. No necesitamos hacer eso. No necesitamos hacer eso. Es simplemente apartarnos de Dios. Cuando tú y yo no aceptamos a Dios, como cuando tú y yo no aceptamos a Jesús, ¿qué es lo que hace Satanás? Toca ya la puerta y dice, ¿me permites trabajar en tu vida? Eso es lo que hace como Jesús lo hace. ¿Qué es lo que hace Satanás? Dios no está presente, ¿qué hago? Me meto allí. Y eso explica por qué en muchos hogares cristianos seguimos teniendo tantas crisis. Eso explica por qué en la vida de jóvenes y de señoritas que han asistido a la iglesia, que han pasado por todos los clubes, que han logrado un montón de cosas en la iglesia, ¿por qué a la hora de tomar decisiones se nos equivocan nuestros muchachos? ¿Por qué nosotros mismos como adultos, en vez de ser el mejor testimonio, a veces nos acompaña un mal testimonio más que las historias positivas de nuestra vida? ¿Por qué? Porque no hemos entendido el tema de la adoración. No hemos entendido que no es simplemente formar parte de, sino permitirle a Él que forme parte de nuestras vidas. Así que cuando el tercer ángel está diciendo que aquel que acepta o que adora a la imagen, a la bestia y a la imagen, y acepta su número o su marca en la frente y en la mano, ese beberá del vino. Está haciendo referencia a ese ser humano que decide seguir en confusión, que decide seguir en Babilonia, que conoce el mensaje de los dos primeros ángeles, pero que dice, no, yo sigo viviendo la vida a mi manera. Yo sé cómo hago las cosas. Para eso estudié, para eso me capacité, por eso llevo 30 años en la iglesia, por eso me he leído la Biblia 50 veces, por eso tantas veces que he predicado, por eso es que soy pastor. No necesito más. Bueno, cuando tú asumes esa posición, tu vida sigue en confusión, mi vida sigue en Babilonia, y por lo tanto estoy adorando no al Dios del cielo, sino al que quiere tomar control de mi vida. ¿Qué tiene que ver esto, pastor? Porque usted hace un rato le estaba pidiendo disculpas a los que son de otras denominaciones. Bien sencillo. La interpretación tradicional que hemos tenido del tercer ángel es que el tercer ángel hace referencia a ese poder político religioso que cambió los tiempos y la ley. ¿Es cierto que la ley de Dios fue cambiada? Sí, fue cambiada. ¿Es cierto que lo cambió la Iglesia Católica Romana? Sí, lo hizo. Todos los libros de historia lo presentan. ¿Es cierto que el papado sigue promocionando y sigue presentando conceptos que son equivocados y que crean confusión en la gente? Sí, claro que sí. A pesar de que han corregido muchos, hay otros que no. Entonces, hay una implicación histórica con un poder político religioso llamado Iglesia Católica Romana. Claro que sí. Que de allí han generado confusión, claro que sí. Que siguiendo los conceptos bíblicos de forma equivocada, estoy teniendo una experiencia diferente y equivocada, claro que sí. Pero eso, ¿en qué me ayuda a mí? ¿Eso en qué te ayuda a ti? Eso no hace que nuestros hermanos católicos romanos entonces estén perdidos y nosotros estamos salvos porque sabemos identificar la historia y porque sabemos leer la historia. No, todos somos hermanos, hermanas e hijos e hijas de Dios. Que el protestantismo apóstata. ¿Por qué es apóstata? Porque se apartó de las raíces originales y siguió lo que la Iglesia Católica enseñó desde un principio, cambiando la ley de Dios, cambiando la forma de adoración, cambiando el día de reposo, hablando más de la justificación por obra, del perdón de una manera equivocada. Allí es donde está la equivocación, allí es donde está la confusión, allí está la bestia y su imagen es todos los que seguimos eso. Miren, cuando hacemos ese tipo de reflexión que se ve muy lógica, llegamos a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Si yo dejo a la iglesia católica, si yo dejo a la iglesia evangélica y me hago adventista, entonces todo va a ser perfecto. Ya salí de la bestia, ya salí de su imagen y ahora entonces ya estoy en una correcta adoración.
porque vengo a la iglesia el día correcto y porque sigo lo que me dice la Biblia de forma correcta. ¿Eso es suficiente? No es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque el conocimiento sin la práctica, ¿de qué sirve? De nada. Ahora yo les pregunto algo. Si utilizamos el mensaje del tercer ángel para señalar a los otros porque están mal, para decirles que tienen la marca de la bestia, para decirles que son la imagen de la bestia, le estamos diciendo que son bestias, y así pretendemos traerlos a la iglesia, insultándolos y que vengan a adorar con nosotros. No tiene sentido. Cuando nosotros actuamos de esa manera, puede ser, como le dije hace un ratito, que estemos rescatando a nuestra manera a algunos, pero ¿a cuántos estamos perdiendo? ¿A cuántos estamos perdiendo? Hace un poco tiempo atrás mencioné aquí, ¿a cuántos de nosotros nos van a quitar el pensamiento que tenemos en la mente de que la iglesia de Dios en el tiempo del fin tiene un profeta y que es la señora Elnaje de White? Cuando van a tocar a nuestra puerta como adventista, dice: mire, esa vieja es una loca. Y usted tiene que entender que esa señora es una loca y que todo eso es una farsa. Y venga, le voy a demostrar por qué. Y nos muestran por qué. Ustedes ven que YouTube está lleno de todo eso. Cuando nos muestran todo eso, nosotros ¿qué decimos? Ay, muchas gracias. El Señor lo mandó aquí a mi casa para que me abriera los ojos y tuviera luz. ¿Reaccionamos nosotros de esa manera? ¿Qué es lo que nosotros decimos? Quizás no nos aguantamos todo ese proceso y antes de que digan la segunda frase los estamos echando de nuestra casa. El mensaje del tercer ángel sí presenta una situación de cambio de la ley de Dios, de cambio de la palabra de Dios, de presentar un mensaje distorsionado, un mensaje que genera confusión. Sí, eso es correcto. Pero ahora, ¿de eso de qué sirve para mí? ¿Cómo yo lo puedo aplicar? Porque ¿quién está más mal? ¿El que no guarda un día porque no conoce? ¿O el que guarda un día porque conoce y los otros 6 vive totalmente aparte de lo que Dios quiere para él? No le da honra y no le da gloria, por lo tanto no adora al Señor los otros 6 días de la semana. ¿Eso me hace a mí mejor que ellos? Porque a eso nosotros podemos llegar. Cuando Jesús no está presente, la letra simplemente es letra. La obediencia simplemente es obediencia. Pero cuando no hay una experiencia que nos lleva a vivir la gloria de Dios, la letra se queda sin fondo. Y ahí es cuando comienza a reinar el legalismo y todas otras corrientes que tanto daño nos han hecho a nivel personal y familiar. ¿Qué es lo que quiere decir entonces el mensaje del tercer ángel? ¿Qué es lo que el mensaje del tercer ángel tiene para ti y para mí? Si no es que identifiquemos a lo que está mal, sino que hay un mensaje para mí. ¿Cuál es ese mensaje? Bueno, aquí me dice que si yo no quiero beber todas las porquerías que Satanás y sus enredos tienen para mí, yo tengo que temerlo a él y darle gloria. Eso es lo primero que me está diciendo. Lo segundo que me está diciendo tiene que ver con la marca de la bestia en la frente y en la mano. ¿Por qué tiene que ver con la marca en la frente y en la mano? Es sencillo, también ya lo hemos estudiado acá, porque la frente significa la capacidad de raciocinio que tenemos los seres humanos. ¿Para qué nosotros utilizamos la razón? ¿Para qué utilizamos la razón los seres humanos? Para tomar decisiones. Eso es lo que nos diferencia de los otros seres creados. Tenemos razón para tomar decisiones. ¿Y qué es lo que significa la mano? En su frente y en su mano. Cuando yo tomo una decisión en la mente, la ejecuto físicamente. En otras palabras, tiene que ver con lo que yo acepto en mi mente y la práctica. Esa es la marca. Ahora, cuando yo no he salido de Babilonia, puede ser que yo esté dentro de la propia iglesia como esta y tenga la marca de la bestia. ¿Sí se entendió eso? Ok, lo voy a volver a repetir. Con la frente es un símbolo de toma de decisiones, razón. Yo tengo la capacidad de pensar, de razonar y de decir voy a tomar esta decisión. Con la mano, ¿qué significa? Que ejecuto la decisión, ¿ok? Que la hago una realidad. Dice allí que cuando yo tengo la imagen de la bestia es cuando yo tomo decisiones y genero acciones que agradan a la bestia. Y la bestia de todas las bestias se llama Satanás. De ahí es donde todo comienza. Entonces lo que me está diciendo es, cuando tú no vives, cuando yo, Robert Amaya, no vivo una experiencia diaria de adoración, voy a vivir en confusión. Y si vivo en confusión, ¿qué marca es la que estoy teniendo? La marca de la bestia. Aunque esté el día de reposo sentado en una iglesia que dice guardar el día de reposo.
La marca de la bestia no es otra cosa que permitirle a Satanás reinar donde Dios quiere reinar. Y Satanás reina en la vida del ser humano que no vive una experiencia con Jesús. Esto lo termina de explicar la última parte del mensaje del tercer ángel. Les dije que el mensaje del tercer ángel tiene 3 partes. Una donde habla de adoración, otra donde presenta que el mensaje de la adoración correcta da bendiciones, da felicidad. Pero la adoración incorrecta, ¿qué es lo que presenta en el mensaje del tercer ángel? La adoración incorrecta produce miseria, produce problemas, produce dificultades. Por eso es tan importante el tema de la adoración. Ahora, si no han entendido todavía bien, por favor, concéntrense en esta última parte, que para mí es supremamente diciente y para mí es lo más importante del mensaje del tercer ángel. En la parte final dice, voy a volver a leerlo todo. Y el tercer ángel siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado, puro en el cáliz de su ira. ¿Y será qué cosa? Ok, ¿cuál es el resultado de una adoración incorrecta? ¿Cuál es el resultado? Tormento. Y miren lo importante que es que se repite. Miren cómo sigue diciendo: y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ese tormento de fuego y azufre no hace referencia a otra cosa que a un tormento que no tiene fin. Que no tiene fin. Hay muchos de nosotros que vivimos en lago y azufre porque tenemos tormentos en nuestras vidas que no han tenido fin. Tuvieron comienzo pero no tienen fin. Estamos viviendo esa experiencia. Ahora miren la siguiente parte del mensaje del tercer ángel. Dice: y el humo de su ¿qué? Ok, el tormento produce humo. ¿Qué quiere decir? Que el tormento en la vida del ser humano no afecta simplemente a ese ser humano. Se nota. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Es decir, cuando tú y yo decidimos vivir en Babilonia, cuando tú y yo decidimos vivir nuestro propio reino y no el reino de Dios, cuando no nos sometemos a Él, vamos a beber el vino de Satanás, que no es otra cosa que la confusión en la que vive hoy el planeta Tierra. Tormento. Somos un sinónimo de tormento. Y ese tormento no para. Sube por los siglos de los siglos. Y miren esta parte. Y no tienen ¿qué cosa? Reposo. Ni de día ni de noche. Los que adoran a la bestia, a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. El que se conoce como el número de la bestia es el 666. El 6 tiene un símbolo en la Biblia, así como el 7 tiene un símbolo en la Biblia. ¿Qué simboliza el número 7 en la Biblia? Perfección. ¿Qué es lo que significa el número 6? Antiperfección. Es el que está antes del 7, es la antiperfección y tiene una relación directa ¿a quién? Al ser humano. Al ser humano. El número 6 es el número que identifica al ser humano en la Biblia. Tú eres 6, yo soy 6. Ahora, ¿qué es lo que me dice el 666? El 666 no es otra cosa que cuando el ser humano, que es imperfecto, acepta la imperfección, no viviendo bajo el sometimiento de Dios, sino viviendo bajo el sometimiento de Satanás. Y ahora les pregunto a ver si lo hemos entendido bien. ¿Cuándo un ser humano vive bajo el sometimiento de Satanás? Cuando rechaza el sometimiento ¿de quién? De Dios. Cuando tú y yo no aceptamos la justicia de Cristo, cuando tú y yo nos conformamos con la información, cuando tú y yo nos conformamos con la tradición que también tenemos, cuando tú y yo nos conformamos simplemente con hacer las cosas, pero no vivimos sometidos. ¿Qué sometidos? Con el mensaje del primer ángel, cuando le entrego todo al Señor. Cuando no vivimos sometidos, entonces estamos viviendo este panorama que presenta acá. Pero cuando nos sometemos a Dios, Dios promete que los tormentos los convierte en reposo. A mí me gusta ver el mensaje del tercer ángel de una manera positiva. ¿Cómo leeríamos nosotros el mensaje del tercer ángel, esta última parte, de una manera positiva? Porque recuerden que está mandando 2 mensajes. Es un mensaje negativo, pero en un contexto positivo del mensaje del segundo y tercer ángel, donde nos invita a vivir la correcta adoración al Señor, que es el sometimiento a Él. ¿Cómo diría esta última parte? No el humo de su tormento. Esta parte positiva diría que el humo de los problemas, de las dificultades que pueden subir por los siglos de los siglos, pasa de no tener reposo
A los que viven bajo el sometimiento de Dios, ¿qué les dará? Reposo. El mensaje del tercer ángel también es un mensaje positivo para ti y para mí. El mensaje del tercer ángel no es otra cosa que un mensaje donde el Señor dice: tus tormentos yo quiero convertirlos en reposo. Tus tormentos yo quiero convertirlos en felicidad. No quiero que siga el humo del tormento, sino que la bendición del verdadero reposo se manifiesta en tu vida. ¿Cómo se manifiesta el verdadero reposo en la vida del ser humano? Viviendo el mensaje del primer ángel, temiendo a Dios, sometiéndonos a Él, permitiéndole ver su gloria. Cuando yo veo al Señor actuar y actuar y actuar en mi favor, yo vivo en reposo, vivo en celebración. Por eso el mensaje cristiano es un mensaje que debe llenarnos de felicidad, de optimismo. No más cristianos con cara de amargados, no más cristianos sufriendo y escudándonos en las profecías que estamos viviendo, donde nos dicen que los tiempos son difíciles. Sí, los tiempos son difíciles, pero el Señor dice que muchas son las aflicciones del justo. ¿Pero qué sucede con ellas? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra Jehová. El Señor está dispuesto a convertir tus aflicciones y mis aflicciones en bendición. Me encanta este versículo de Salmo 128:1. Feliz todo aquel que teme a Jehová. ¿Dónde aprendemos a temer a Jehová? ¿En qué mensaje? ¿En el primero, segundo, tercer ángel? En el primero, muy bien. Bienaventurado, en otras palabras, o feliz todo aquel que aplique el mensaje del primer ángel a su vida y anda entonces en sus caminos sometido ante Él. Cuando comas del trabajo de tus manos, serás feliz y te irá bien. Qué lindo poder llegar a casa y decir: fue un día muy difícil, pero qué feliz soy con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Qué triste llegar a casa y decir: otro día en semejante Babilonia que vivimos nosotros aquí en la casa. ¿Qué hacer para que los tormentos, los problemas y lo imposible de solucionar que hoy vivimos todos en nuestro día a día se conviertan en bendición? Esta semana, lamentablemente, la fecha de la escuela bíblica de vacaciones se cambió por otras circunstancias y chocó directamente con un compromiso que tenía con la iglesia hispana de la Universidad de Southern. Y estuve allí gran parte de esta semana compartiendo una clase con un grupo que se llama Escuela de Discipulado Orgánico, liderado por el pastor Joel Barrios, hermano de nuestro querido pastor Henry Barrios. Él es el pastor allí de esa iglesia y el pastor de los jóvenes hispanos que asisten a la Universidad de Southern. Hay una escuela de discipulado orgánico fantástica. Vienen estudiantes de diferentes partes del país. Y en medio de las diferentes clases, el Señor se ha manifestado de unas formas muy lindas. Dicho sea de paso, este es el segundo año de esa escuela de discipulado. El año pasado fue fantástico, este año está terminando mañana la escuela y está bellísima. En la noche hay un momento de reflexión, de cantos, de alabanzas y de testimonios. Allí tuve la oportunidad de conocer a Elí. Yo he conocido a muchas personas en mi vida que me han impactado. El caso de Elí me impactó muchísimo, pero muchísimo. Tanto así que le pedí a Elí que por favor me autorizara para tomarme una foto con él. No fue a propósito lo de la camiseta. No es un mensaje subliminal. Se dio casualmente. Y le pedí a Elí que me diera la oportunidad de hablar de él y compartir su testimonio. Los seres humanos tenemos problemas muy difíciles que enfrentar. Algunos problemas que pueden ser más grandes y más pequeños. Para Dios no hay problema grande ni pequeño. Hay problemas y Él tiene soluciones. Este muchacho, la historia es bien larga, voy a tratar de hacerla corta. Este muchacho fue el producto de una violación. Alguien violó a su mamá. Ella quedó en embarazo y él fue el bebé, fruto de esa violación. Esa violación dio como resultado que por acompañamiento familiar la mamá no tomara la decisión que muchos le estaban dando, incluyendo familiares, la opción de que abortara y que Elí no naciera. Por presión familiar, el embarazo siguió en una niña de 14 años de edad. Y nació Elí. Cuando nació Elí, la mamá de Elí tuvo un rechazo completo. Fue como la graduación del rechazo que había ofrecido en el vientre ese bebé. Cuando nació lo rechazó completamente.
pero siguió relacionándose con Elí porque no tenía otra opción. Y Elí vivió toda una infancia, él nos lo contaba, muy dura, en la que él solo recibía de su mamá golpes, maltrato, malas palabras, una vida. Él me dice, yo no sé si alguien haya vivido una vida como la que yo viví. Yo trataba de explicarme por qué mi mamá me odiaba tanto y no tenía explicaciones. Hasta que un día a alguien se le ocurrió decir que el papá de él era un violador. Y él tenía solo 5 o 6 añitos de edad. Y él mezcló su realidad con las cosas que podían estar en la mente de un niño de esa edad. Así que por una parte él se decía, yo soy hijo de un violador, pero por otra parte él trataba de obviar esa realidad. La mamá nunca cambió con él. Dice, 24 años me maltrató de todas las formas posibles. 24 años. ¿Cuál fue el resultado de eso? Que aprendí a odiar con todo mi corazón a mi mamá. A odiarla profundamente. ¿Cómo comenzó todo esto? La historia es bien trágica, pero cómo comenzó la historia es mucho más trágica. Tuvieron una situación en su país. Su papá tuvo que tomar una decisión de venirse hacia Estados Unidos a buscar un mejor futuro para su familia. Y entonces no podía venirse con su familia, así que decidió venirse solo y dejar a su familia a cargo de alguien, a su esposa y a sus hijitos, incluyendo la mamá de Elí. ¿Y quién mejor que la persona que se había atravesado en su vida y que le había mostrado a Jesús? ¿Quién mejor que aquel que le dio los estudios bíblicos para que él y su familia vinieran a los pies de Jesús? Él dijo, ese líder de la iglesia, ese anciano de la iglesia, es el indicado para que cuide de mi familia. Y dejó toda su familia a cargo de este hermano, quien se convirtió en el violador de su hijita de 14 años. Un día él dice, en varias ocasiones estuve pensando en quitarme la vida. Y en uno de los momentos de depresión tan profunda que Elí tuvo. Ya que hemos hablado anteriormente de la depresión. En un momento de depresión terrible que tuvo Elí, el Señor utilizó al abuelo para que le dijera a Elí, de alguna manera Elí pudo entender de labios de su abuelo que lo que había pasado hacía tantos años atrás se había convertido en la mayor bendición para él como abuelo. ¿Quién había asumido ser el papá de este muchacho? Elí veía a su abuelo como su papá. Y el abuelo le dice, mira, si esto no hubiera pasado, tú no hubieras nacido. Y tú eres la mayor bendición que yo tengo en mi vida. Si tu mamá hubiera decidido lo opuesto a lo que decidió, tú no existirías. Y no me harías feliz a mí como me haces hoy. En ese momento dice Elí que él, aquí ya en los Estados Unidos, porque el papá cuando se enteró de todo esto comenzó a traer a su familia. Pero ya aquí en Estados Unidos Elí dice, ¿yo cómo voy a poder ser feliz cuando sé la vida que he tenido, cuando sé la mamá que tengo? ¿Cómo voy a perdonar a mi mamá? Y él utilizó esta frase, ¿cómo voy a salir del tormento en el que estoy? El caso de Elí es un caso que tiene una dimensión muy grande. Pero de alguna manera tú y yo estamos enfrentando diferentes tormentos. No sé cuál es tu tormento, pero lo que sí sé es que el Señor dice en el mensaje del tercer ángel, que si aceptamos la justicia de Cristo, Él convierte los tormentos en reposo. En reposo. Yo quiero que tú hoy entiendas eso. Si tu hogar está en pedacitos, es un tormento terrible porque afecta a toda la familia y te afecta a ti. Pero el Señor está dispuesto a convertir ese tormento en reposo y en felicidad para tu familia. Si tus finanzas están en una situación similar o estás pasando por lo que están pasando muchos hermanos que hay aquí reunidos con nosotros, que en sus países se esforzaron, lograron tener un título y por diferentes razones, ya cuando estaban trabajando como profesionales, tienen que abandonar su país y llegar a este país a hacer nada, dejando atrás años de sacrificios financieros, de sacrificios de todo tipo.
Si ese es el tormento que tú estás viviendo hoy, yo quiero decirte que el mensaje del tercer ángel, que es el mensaje de la justificación por la fe, te dice hoy que si tú permites que Cristo tome el control de tu vida, Él va a convertir ese tormento en reposo. ¿Cómo? Él es experto en eso. El abuelo de Elí le confesó algo a Elí. Le dijo: ese señor que abusó a tu mamá, que yo conocía, que la violó, yo lo quería matar. Y en varias ocasiones quise ir porque yo sabía dónde estaba a matarlo. Pero finalmente dejé las cosas en las manos de Dios. Pero no podía perdonarlo. Y el abuelo le dice: un día yo decidí perdonarme a mí mismo. Y entendí que la mejor manera de perdonarme a mí mismo era perdonándolo a él. Y viceversa, si yo llego a perdonarlo a él, voy a crecer en el perdón a mí mismo por los pensamientos que he tenido. Y entonces comenzó a averiguar por el violador de su hija. Y se dio cuenta que el violador de su hija estaba como anciano de una iglesia aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Así que el abuelo de Elí le cuenta a Elí, le dice que él decidió tomar un vuelo, contactó al pastor de esa iglesia y voló desde donde se encontraba en un extremo del país al otro extremo del país. Y se reunió con el pastor de esa iglesia y con el violador de su hija, el padre de Elí. Elí se imaginaba qué era lo que iba a hacer su abuelo. Sin embargo, su abuelo le dice: yo fui y le dije al violador de mi hija, aquí delante de tu pastor, yo quiero decirte que te perdoné. Y yo quiero decirte que tu acción equivocada me dio el regalo más maravilloso que hoy tengo en mi vida, que se llama Elí. Así que en el nombre de Jesús te perdono. Elí dice que su abuelo en ese momento le abrió el panorama. ¿Por qué? Porque Elí entendió que él era una bendición. Y si él era una bendición para otra persona como su abuelo, era porque su vida era una bendición. Así que él decidió conocer a Jesús. Y dice: pastor, durante toda mi vida asistí a la iglesia, pero yo no conocía a Jesús. Esta semana allí en esta escuela, él se paró y dice: por primera vez yo voy a compartir este testimonio. A nadie se lo he dicho. Y por eso fui a pedirle permiso a él. Porque a nadie lo había compartido, era un secreto que él tenía. Pero se encontró con Jesús. Y llorando él decía: Jesús ha convertido mi tormento en gozo. Y yo perdono. Y perdoné a mi madre. Esta semana fue una ratificación de la decisión que él ya tomó hace unos meses atrás. Elí está ahora en comunicación con su mamá y ya la perdonó a ella. Y ya ha hablado 2 veces con su papá violador y ya lo perdonó también. ¿Cómo se logra? ¿Cómo lograr convertir semejante tormento en bendición? El mensaje del tercer ángel no termina en el versículo 11. El mensaje del tercer ángel termina en el versículo 13. Y yo quiero que escuchen lo que dice el versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, felices de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Cuál es el resultado del ser humano que decide someterse a Dios, vivir su reino y adorar con su vida, mañana, tarde y noche, permitiendo que la gloria de Él se manifieste en ese ser humano? ¿Qué es lo que genera en ese ser humano? Felicidad. Algunos ubican este texto simplemente para hablar de la muerte final. Sí, cuando yo me muera. Qué lindo que cuando tú y yo dejemos de respirar, dejemos historias para contar. Pero qué lindo también que hoy tú y yo aceptemos el otro tipo de muerte. ¿Sabes cuál es el otro tipo de muerte? El otro tipo de muerte es cuando tú y yo le decimos al Señor: Señor, hoy muero a mi yo. Ya no vivo yo, muero a mi yo, sino vive ¿quién? Cristo en mí. Si tú y yo aceptamos eso, que esa es la justificación por la fe, ese es el mensaje del tercer ángel, que tú y yo entendamos que la doctrina no es suficiente, aunque es maravillosa y hay que conocerla, pero la letra no es suficiente. La experiencia es la que marca la diferencia, y eso es la justificación por la fe. Cuando tú y yo morimos al yo, es decir, cuando le tememos a Él, que es cuando morimos al yo,
y lo permitimos que Él vive en nosotros, que ahí es cuando nos da gloria, cuando se manifiesta de diferentes maneras. ¿Cuál es el resultado entonces? Felicidad, felicidad. Y todos los días vamos a tener historias nuevas que contar y testimonios que nuestros hijos van a ver y que los van a fortalecer más que cumplir con una serie de requisitos que hasta ahora les hemos enseñado a ellos a cumplir. El mensaje del tercer ángel es un mensaje de felicidad. El mensaje del tercer ángel es un mensaje de transformación. Cuando el pueblo de Dios es feliz, hace posible lo imposible y alcanza lo inalcanzable. No hay tormento que destruya a un pueblo que es feliz. Y el Señor está llamando a esta iglesia y nos está llamando a cada uno de nosotros para que en nombre de Cristo Jesús seamos felices. Y lo que presentemos al otro es un mensaje de felicidad en Cristo Jesús. ¿Cómo se muere al yo? ¿Cómo morir para ser feliz? Quiero que por favor se mantengan aquí 5 minutos más. Quiero que vean un video que viene a continuación y que nos va a ejemplificar lo que significa morir hoy al yo y nacer a una nueva vida en Cristo Jesús. Vamos a observar este testimonio. Hace 2 años fui a Tennessee y mi hija, la segunda, que se llama Xiomara, me dijo: mami, vamos a estudiar la fe de Jesús. Y en ese momento cogimos todos los libros, los pusimos en orden y empezamos a estudiar el mes entero la fe de Jesús, hasta que me gradué también allá. De ahí, cuando ya el pastor, que quedamos de que él me iba a bautizar allá en Tennessee, porque ese era mi orden. El pastor dijo: me voy a casar y si puede volver otra vez o en otra situación, pues yo vine para Orlando y no me bauticé en Tennessee. El pastor Crucier y la esposa me invitaron un día que viniera a esta iglesia. Y desde que yo entré aquí a esta iglesia sentí que el Señor se me entró dentro de mí, porque jamás me sentí triste, jamás me sentí sola. Como que Él me entró a mí, el Espíritu Santo, para siempre. Y desde ese entonces yo siento que sí tengo que bautizarme, ya no perder el camino. Yo le doy a cada una el testimonio que yo me sentía muy sola. Y por eso tomé la gran decisión, porque muchas personas se sienten solas y no quieren aceptar al Señor. Y yo le doy la recomendación y la seguridad de que después que yo tomé esa decisión, yo me siento otra persona. Me siento con alegría, me siento llena de salud, me siento con armonía dentro de mí. Y le recomiendo a todo el mundo que tomen la decisión del bautismo, que es muy importante. La historia de Gracie es una historia también hermosa. Esta mañana tuve el privilegio de estar con la clase de amigos visitantes de nuestra iglesia y tuve la oportunidad de conocer, aparte de la familia Alonso, que está hoy aquí con nosotros, y a la familia de Gracie. ¿Dónde están los familiares de Gracie? Quiero verlos por favor de pie. ¿Quieren por favor ponerse de pie? Qué lindo tenerles hoy con nosotros acá. El Señor les bendiga. ¿Por qué estoy pidiendo esto?
¿Por qué les estoy pidiendo esto? Porque Gracie conoció de Jesús hace 38 años atrás, ¿correcto? 38 años atrás. Y ella debió haberle entregado su vida a Jesús 38 años atrás. Hoy llegó ese día. Y hoy tú sientes, Gracie, que naces para Jesús, ¿correcto? Amén. Una nueva vida para Jesús. Nueva vida. Ella decidió hacer de Jesús el rey de su vida y dar testimonio para su familia. Hoy, antes de bautizar a Gracie, yo estoy seguro que Gracie tuvo que pasar momentos muy desafiantes y sufrirlo sola, creyendo que Jesús no estaba allí, o si estaba allí, sin darle la oportunidad completa de que Él tomara el control de su vida. 38 años. ¿Por qué esperar más? Hoy te quiero decir a ti que estás acá y que aún no le has entregado tu vida a Jesús, tú puedes esperar 10, 15, 20, 30 años más. Pero ¿quieres seguir viviendo una vida de tormento? Si no aceptas a Jesús, ya sabes quién es el que toma control y el que se encarga de hacer que veamos malos a quienes nunca han querido ser malos, pero que al vivir bajo el dominio del enemigo, porque no están bajo el dominio de Dios, se equivocan. En ese grupo está tu esposo, está tu esposa, están tus hijos, incluyendo los que amas. También están tus enemigos, mis enemigos, que no son enemigos, son hijos de Dios. Es tiempo de que el Señor tenga un espacio en tu vida para restaurarte. Es tiempo de que hoy el Señor tenga un espacio en tu vida para que los tormentos se conviertan en reposo y en celebración en Cristo Jesús. Y ya pases de vivir su reposo un día, que es fantástico vivir el día de reposo, el día sábado. Pero ¿por qué no vivir los 7 días de la semana en su reposo? ¿Por qué no vivir viendo su gloria manifestada en tu vida y en mi vida todos los días? Mientras yo bautizo a Gracie, que no hay mayor testificación de fe y de querer morir a ella para nacer una vida en Cristo Jesús que a través del bautismo. Yo te quiero invitar a ti para que allí donde estás decidas entregarle tu vida a Jesús y decidas no aceptar, así sea indirectamente, no aceptar la marca de la bestia, no aceptar adoración a la bestia ni a su imagen, sino aceptar la verdadera adoración que es en Cristo Jesús, el que vino a morir por ti y por mí. Así que mientras bautizo a Gracie, yo te invito en el nombre de Jesús para que hoy tomes una decisión por Él. Luego del bautismo, el equipo de alabanza vendrá para llevarnos en cántico ante la presencia de nuestro Dios. Mientras ellos cantan, yo voy a esperar aquí en el bautisterio, porque quiero orar por cada uno de los que hoy quieran decirle al Señor: Señor, yo decido adorarte. Lo demás es lo demás. Yo decido adorarte. Y quiero hoy entregarte mis tormentos, y que en Cristo Jesús, a quien temo y a quien quiero ver su gloria, convierta mi vida en una vida de reposo y de felicidad. Vamos a orar, Gracie. Padre, en esta tarde con alegría, como pastor, como ministro, porque no hay mejor momento que este, cuando una hija tuya, en este caso, viene ante ti reconociendo que nunca es tarde para vivir a Cristo Jesús, que nunca es tarde para comenzar a hacer las cosas de una manera que te agrade, que nunca es tarde para hacer un testimonio para sus amigos, para su familia y para los que están a su alrededor. Por eso aquí está Gracie, Señor, porque te dice: no quiero tormentos sin ti. Si han de venir tormentos, si han de venir problemas, si han de venir dificultades, que sean contigo, para que yo vea tu gloria, la manera como tú conviertes esos problemas en bendición, en felicidad. Por eso hoy, Señor, compartiendo la alegría de la familia, de los amigos y de la iglesia, bautizo a Gracie en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Manito aquí bien fuerte. Nariz y boca. Esta tapa nariz y boca. Ok, 1, 2, 3.
El Señor te bendiga, Gracie. Bienvenida a una nueva vida en Cristo Jesús. Que está fría el agua. Pero en este calor de Orlando está fantástico. Mientras el equipo de alabanza canta, te pregunto a ti que estás aquí. Hoy es el día. ¿Qué esperas para que tu tormento se convierta en bendición? Alaba al Señor, ponte de pie y acompáñame en esta oración final. Yo me perderé si no vuelvo a nacer de nuevo. Debo alimentar mi espíritu y no la carne. Quiero dejar de hacer mi voluntad, mi propio yo, para vencer el mundo y su placer. Yo debo a Dios obedecer. Señor, yo quiero serte fiel, tu voluntad hacer, transforma lo que soy. Aquí estoy, conoces mi dolor, ven dame tu perdón, tu gracia y tu amor. Señor, yo quiero serte fiel hasta la eternidad. Señor, yo quiero serte fiel, tu voluntad hacer, transforma lo que soy. Aquí estoy, conoces mi dolor, ven dame tu perdón, tu gracia y tu Señor, yo quiero serte fiel, tu voluntad hacer, transforma lo que soy. Aquí estoy, Señor, conoces mi dolor, ven dame tu perdón, tu gracia y tu amor.
última oración. Estoy seguro que aquí en toda la congregación hay por lo menos una persona que hoy ha decidido poner en práctica en su vida lo que ha cantado. Y le está diciendo al Señor: Señor, aquí estoy. Te entrego mi vida. Te acepto como mi Salvador personal. ¿Hay alguien aquí de los que ya esté de pie que levantando su mano, yo quiero verle levantando su mano, hoy acepte esa invitación que Jesús está haciendo? Yo quiero ver tu mano en alto. Amén. Hay una mano aquí al frente. ¿Hay alguna otra persona que hoy le está diciendo al Señor: Señor, yo entrego hoy mis cargas, mis dificultades? Veo aquí en la parte de atrás 3 manos que se están levantando. Gloria sea al Señor por las manos que se están levantando. Veo también aquí al pastor Yacante. Yo creo que el pastor Yacante estaría feliz de orar por ustedes. Ustedes quisieran venir hasta este lugar, quienes están levantando su mano. El pastor Yacante está acá para que mientras yo tengo esta oración, él allí también les acompañe a ustedes en oración. Si gustan, por favor, venir aquí al frente. Los que están hoy diciéndole al Señor: Señor, hoy yo formo parte de ese grupo. Hoy vengo a ti tal como soy y me entrego a ti. Pastor, si usted quiere ir en la parte de atrás, yo sé que el tiempo ya aquí, si quiere por favor levantar su mano. El pastor Yacante va a ir hasta allá. Y hay otras personas aquí adelante también. Si hay otro de los pastores que me quiera ayudar, por favor, vamos a orar por ellos. El pastor Yacante está yendo hasta allí donde ustedes están. Tranquilos, él va a orar por ustedes allí. Va a poner sus manos sobre ustedes para que esa decisión que hoy están tomando por él tenga ratificación en Cristo Jesús. Y hay otros que se están acercando. Dámosle un aplauso bien fuerte a quienes están tomando su decisión por Jesús. Y les invito para que, por favor, si tú en este momento dices: yo no levanto mi mano porque yo ya le entregué mi vida a Él, pero quieres compartirlo con alguno de nosotros, tus pastores, por favor no te vayas de este lugar sin compartirlo, porque Cristo Jesús hoy está con los brazos abiertos, dispuesto a convertir tus dificultades, tus necesidades, tus tormentos en reposo en aquel que hoy es tu justicia y mi justicia, Cristo Jesús. Oremos. Padre, quiero darte gracias por los que hoy, conociéndote de mucho tiempo atrás, decidimos aceptarte nuevamente como nuestra justicia a través de Cristo Jesús. Pero también te quiero dar gracias por aquellos que hoy te aceptan por primera vez como su Salvador personal. Gracias por ellos, Señor. Gracias por los que hoy aquí están cantando victoria en Cristo Jesús. Gracias por los que lo han hecho público, como Gracie, como los que han levantado su mano, como las personas con quienes está el pastor Yacante. Pero también gracias, Señor, por los que allí en su intimidad, en su individualidad, en este momento te están hablando y te están diciendo: Señor, yo creí que lo que necesitaba era más dinero, una mejor esposa, un mejor esposo, mejores hijos, mejor empleo. Pero hoy he entendido que lo que yo realmente necesito es a Cristo Jesús en mi vida. Y si tú has llegado a esa conclusión, yo te invito para que en este momento celebres en Cristo Jesús. Porque si esta conclusión la haces parte de tu vida todos los días, el Señor convertirá todo lo que tú hoy ves como problema en bendición, en alegría, en gozo y en reposo en Cristo Jesús. Así que, Padre, salimos de este lugar no con un espíritu de cobardía ni de derrota. El mensaje de los 3 ángeles nos recuerda que si hay algo que tú quieres, es la felicidad para esta raza humana. Que nosotros, como hijos tuyos y como miembros de esta iglesia privilegiada, podamos vivir el evangelio que es Cristo Jesús, y a través de la felicidad que tú produces en nosotros, nuestro testimonio sea suficiente para que conozcan a Jesús. Gracias, Señor, por estar con nosotros y por irte con nosotros al salir de este lugar a las diferentes actividades del día y de la semana que pronto comenzará. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Yo te invito para que celebres la bondad del Señor, dándole un aplauso bien fuerte a Él, saludando a quien tienes a tu lado y felicitándolo por hacer de Jesús el Rey de su vida.